Hola a todos, mis queridos seguidores de YouTube. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí en nuestro canal. Espero que estén pasando un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha capturado la atención de muchísimas personas, un tema que se ha convertido en un verdadero fenómeno y que está cargado de romance, misterio y, por qué no decirlo, de mucha intriga. Vamos a hablar de esa frase que ha resonado en los corazones de muchos, de esas palabras que parecen sacadas de una película, pero que en la vida real han sido pronunciadas. Sí, me refiero a esa famosa invitación que, según los rumores y los reportes, Can Yaman le habría dicho a Demet Özdemir: ven a mí sin miedo. Suena potente, ¿verdad? Como un llamado a la acción, una invitación a cruzar un umbral, a dejar atrás las dudas y a abrazar un sentimiento. Y es precisamente esa intensidad, esa fuerza, lo que ha generado tanta expectativa y tantas preguntas. ¿Qué hay detrás de esas palabras? ¿Qué contexto las rodea? ¿Es real, es un mito o quizás una mezcla de ambas? En este vídeo vamos a desentrañar todos esos misterios. Vamos a explorar las diferentes capas de esta historia, desde el punto de vista de la ficción que los catapultó a la fama, hasta las especulaciones de su vida personal. Así que prepárense, pónganse cómodos, porque esto se va a poner muy interesante. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos, y nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que denle a ese botón rojo y activen la campanita para que les avise cada vez que subamos algo nuevo. Para entender la magnitud de estas palabras, ven a mí sin miedo, debemos retroceder un poco en el tiempo y recordar el fenómeno que significó la serie de televisión turca Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como la conocemos en muchos lugares. En esta serie, Can Yaman interpretaba a Can Divit, un fotógrafo audaz, aventurero y un tanto misterioso, mientras que Demet Özdemir daba vida a Sanem, una joven soñadora, apasionada y llena de vitalidad. La química entre ellos en pantalla era, sencillamente, electrizante. Era palpable, se sentía en cada mirada, en cada gesto, en cada diálogo. Su romance en Erkenci Kuş cautivó a audiencias de todo el mundo, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y aclamadas de la televisión turca y, rápidamente, de la escena internacional. Dentro de la trama de Erkenci Kuş, la relación entre Can y Sanem estuvo llena de altibajos, de malentendidos, de atracciones irresistibles y, por supuesto, de momentos de gran intensidad emocional. Hubo situaciones en las que Sanem dudaba, en las que el miedo a ser herida o a cometer un error la paralizaba. En esos momentos de vulnerabilidad, es fácil imaginar a Can Divit, con esa personalidad magnética y decidida, invitándola a confiar, a dejarse llevar. La frase «ven a mí sin miedo» encapsula perfectamente esa idea de superación de barreras emocionales, de entrega total a un sentimiento. Podría haber sido un momento clave en su relación ficticia, un punto de inflexión donde las dudas se disipan y el amor prevalece. Imaginen la escena, quizás ella está titubeando con los ojos llenos de preguntas y un nudo en la garganta, y él, con esa mirada profunda y sincera, le extiende la mano y le dice con esa voz que ya sabemos cómo es, esas palabras que abren un camino: ven a mí sin miedo. Es una invitación a la confianza, a la vulnerabilidad compartida, a la audacia del amor. Ahora, ¿qué sucede cuando la línea entre la ficción y la realidad se vuelve difusa? Can Yaman y Demet Özdemir, tras el éxito rotundo de Erkenci Kuş, se convirtieron en el centro de atención no solo por su talento actoral, sino también por los rumores de una posible relación sentimental en la vida real. La intensidad de su química en pantalla alimentó estas especulaciones, y los fanáticos, que se habían enamorado perdidamente de ellos como pareja, ansiaban que esa conexión traspasara la pantalla. En ese contexto de admiración masiva y deseo de que los sueños se hicieran realidad, es natural que cualquier indicio de una relación fuera de los sets de grabación se magnificara. Y aquí es donde entra en juego la frase «ven a mí sin miedo». Se ha especulado mucho sobre si estas palabras fueron dichas realmente por Can Yaman a Demet Özdemir en algún momento fuera de cámaras, o si es una frase que los fanáticos han adoptado y atribuido a ellos debido a la intensidad de su vínculo en la serie y a los rumores. Los medios de comunicación y las redes sociales a menudo juegan un papel importante en la creación y difusión de estas narrativas. Un comentario aparentemente inocente, una fotografía capturada en un momento casual, una entrevista donde uno de los dos menciona al otro de forma cariñosa, todo puede ser interpretado y amplificado. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo,
La línea entre la vida pública y la privada de las celebridades es a menudo muy delgada. Los fanáticos invierten emocionalmente en las historias y los personajes, y desean que la felicidad de sus ídolos se extienda a todos los aspectos de sus vidas. Cuando dos actores tienen una química tan poderosa como la de Khan y Demet, es casi inevitable que surjan estas fantasías y especulaciones. La frase «ven a mí sin miedo» se ha convertido, en cierto modo, en un estandarte de esa esperanza, de ese deseo de que su conexión fuera tan real y tan fuerte como lo era en Erkencikus. Podríamos imaginar diferentes escenarios en los que esta frase cobra vida. Tal vez fue en una fiesta posterior a un evento importante, un momento de relax donde las barreras se relajan. O quizás fue durante un viaje, un encuentro fortuito donde la atmósfera era propicia para confesiones. O incluso podría ser que la frase se haya originado en un contexto más informal, un chiste interno entre ellos que los fans, al enterarse, le dieron un significado romántico y profundo. La belleza de estas historias es que permiten que la imaginación vuele. Sin embargo, también debemos ser conscientes de que no siempre lo que se dice o se rumorea es completamente cierto. La presión mediática, la necesidad de generar titulares y el fervor de los fanáticos pueden llevar a la creación de narrativas que no se ajustan del todo a la realidad. Lo que sí es innegable es el impacto que Can Yaman y Demet Özdemir tuvieron juntos. Su colaboración en Erkencikus no solo los lanzó al estrellato global, sino que también creó un legado de personajes y una conexión con el público que perdura hasta hoy. Y la frase «ven a mí sin miedo», más allá de su veracidad concreta, se ha convertido en un símbolo de esa conexión, de esa audacia que tanto admiramos en las historias de amor. Piensen en el poder de las palabras. Una invitación así, dicha en el momento adecuado, puede ser transformadora. Puede ser el impulso que alguien necesita para dar un paso adelante, para confiar en sí mismo, para entregarse a una experiencia o a una persona. En el contexto de una relación, ya sea ficticia o real, las palabras de aliento, de seguridad, de invitación a la vulnerabilidad, son fundamentales. «Ven a mí sin miedo» es un reconocimiento de la posible existencia del miedo, pero también una promesa de seguridad, de apoyo, de un refugio seguro donde ese miedo pueda disiparse. La popularidad de esta frase también nos habla de lo que el público busca en las historias de amor. Buscamos esa entrega total, esa confianza inquebrantable, esa valentía para amar sin reservas. Y si además esa historia está protagonizada por actores con una química deslumbrante, la magia se potencia. Can Yaman con su carisma arrollador, y Demet Özdemir, con su dulzura y su energía, formaron una pareja icónica. Y es natural que el público quiera ver esa chispa continuar, ya sea en la pantalla o en sus vidas personales. En resumen, la frase «ven a mí sin miedo» atribuida a Can Yaman para Demet Özdemir es un claro ejemplo de cómo la ficción, la química entre actores y las expectativas de los fans pueden entrelazarse para crear narrativas cautivadoras. Ya sea que esas palabras se hayan pronunciado literalmente en la vida real, o sean una extrapolación de la intensidad de su relación en Erkencikus, su impacto es innegable. Se ha convertido en un lema, en un deseo, en un recordatorio del poder del amor y la confianza. Y esto, mis amigos, es lo fascinante del mundo del entretenimiento, ¿verdad? Como las historias que vemos en pantalla pueden resonar tan profundamente en nosotros, como los personajes y los actores que interpretan pueden convertirse en parte de nuestras propias narrativas emocionales. La frase «ven a mí sin miedo» representa esa valentía que todos anhelamos tener en el amor, esa seguridad para abrir nuestro corazón sin temor a las posibles consecuencias. Espero que hayan disfrutado de este viaje por el significado y el impacto de estas palabras tan resonantes. Hemos explorado la serie que los unió, las especulaciones de su relación y el poder de las palabras en las historias de amor. Ha sido un placer compartir este análisis con todos ustedes. Y ahora, como siempre, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Can Yaman le dijo realmente esas palabras a Demet Özdemir? ¿Qué les evoca a ustedes esa frase? ¿Han tenido alguna experiencia similar donde alguien les haya invitado a venir sin miedo? Déjenme sus opiniones y sus experiencias en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Si les ha gustado este vídeo y les ha parecido interesante, no olviden dejarle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando este tipo de contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que también disfrutan de estas historias y del mundo del entretenimiento. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal.
Es gratis y la mejor manera de estar al día con todos nuestros vídeos. Gracias de nuevo por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.